Después de las salidas en falso de Donald Trump, su asesor, el especialista en asuntos latinoamericanos, Steve Cortés, ha llenado de elogios la gestión del presidente Nayib Bukele, argumentando que Estados Unidos puede aprender muchísimo de su vecino latinoamericano. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Bajo la imponente sombra del volcán de San Salvador se desplegó un drama político con la intensidad de una novela histórica. Steve Cortés, comentarista estadounidense y una figura emblemática del entorno de Donald Trump, llegó a El Salvador en un viaje cargado de simbolismo y con una misión tan clara como desesperada. Este no era un simple gesto diplomático ni una cortesía política. Era en su esencia más cruda un acto de redención. Cortés, quien en el pasado fue uno de los defensores más vehementes de la política de Trump, ahora se encontraba en una encrucijada histórica, obligado a inclinarse ante el presidente Nayib Bukele. Desde su ascenso a la Casa Blanca, Trump había demostrado y demonizado a El Salvador como una fuente de problemas, acusando a Bukele de ser un facilitador de la criminalidad en Estados Unidos. Con declaraciones incendiarias y una retórica cargada de xenofobia, Trump había puesto a Bukele en el ojo del huracán, culpándolo de enviar pandilleros y delincuentes a las ciudades estadounidenses. Estas acusaciones, alimentadas por el discurso del miedo, se convirtieron en un pilar de la política exterior de Trump hacia América Latina. Sin embargo, con el paso del tiempo y la salida de Trump de la presidencia, la necesidad de un nuevo enfoque se hizo evidente. El viaje de Cortés a El Salvador no fue un simple acto de diplomacia, sino un reconocimiento tácito de la necesidad de corregir el rumbo y buscar un pacto que pudiera aliviar las tensiones y abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Cortés, quien durante años había defendido la política de Trump con una mezcla de convicción y fervor, llegó a San Salvador con la vergüenza de su líder, al que se le fue la boca, pero con la intención de pedir perdón. Su presencia en El Salvador, más que una simple visita, representaba un cambio de rumbo, un intento de redimir el discurso de confrontación que había marcado la relación entre ambos países durante la administración Trump. La narrativa del miedo, alimentada por las acusaciones de que Bukele estaba evitando y enviando criminales a Estados Unidos, comenzaba a desmoronarse ante la realidad de un nuevo panorama político. La visita de Cortés se presentaba entonces no solo como un gesto de buena voluntad, sino como un esfuerzo desesperado por reparar las grietas que se habían abierto durante los años de Trump en la Casa Blanca. Bukele, siempre astuto y con un sentido agudo de la oportunidad política, no dejó pasar la ocasión de demostrar su poder y control sobre la narrativa en El Salvador. Bueno, muy bien. Bienvenida, Margarita Pécora, a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Muy bien, Ivette. Muy bien por acá, por suerte. Y viendo el panorama, efectivamente sigue cobrando ecos esa reacción de la visita a El Salvador de Steve Cortés, uno de los comentaristas más cercanos a Donald Trump, que según reportan las fuentes, llegó a El Salvador en una misión que trasciende el marco de lo que es la diplomacia para internarse ya en un asunto que como que allana el camino a un pedido de perdón. ¿Y por qué digo esto? Bueno, también lo ha explicado en parte este segmento del video. Vale aclarar antes que todo quién es Steve Cortés. En su perfil es presentado como un destacado analista político, estratega de mercado, si no, no estuviera al lado de Donald Trump, si no es empresario que le sabe al negocio, no. Un orador público, locutor de televisión y actual asesor de campaña de Donald Trump. Así que he leído reportes en varios medios que recogen este acontecimiento y la impresión que me ha dejado a mí Cortés es de un comunicador que ha quedado hechizado por el magnetismo que ejerce Nayib Bukele
no solo por su personalidad carismática, sino por su obra transformadora y raigal en El Salvador, de todo lo que ha significado flagelo en ese país centroamericano, en particular por el tema de la seguridad, que es lo que donde más él se ha destacado. Entonces, que este asesor de Donald Trump asegure que Estados Unidos puede aprender el modelo Bukele y que clame con asombro, El Salvador está haciendo grandes cosas. Bueno, por supuesto que llama poderosamente la atención, sobre todo viniendo de quienes acompañan al candidato republicano a la Casa Blanca, que es Donald Trump, que arremetió duramente en medio de su campaña electoral contra la figura del primer mandatario salvadoreño, y lo hizo con una xenofobia, te digo, bastante marcada. Recordemos cuando Trump acusó a Bukele de enviar asesinos a Estados Unidos de Norteamérica, y eso fue en julio pasado, no hace mucho. Eso en su mensaje habitual contra la inmigración, Trump dijo que el aumento de los índices de violencia en su país se deben al ingreso de criminales provenientes de varios países de América Latina, y puso el inesperado ejemplo de El Salvador, gobernado por supuesto por Nayib Bukele, quien este año participó incluso en una conferencia conservadora en Estados Unidos. Bueno, no olvidemos tampoco que la forma grosera con la que se dirigió Donald Trump a Bukele durante el cierre de la Convención Nacional Republicana, ¿te acordás que también hablamos de eso en otro comentario? Donde afirmó que la disminución de la criminalidad en algunos países de América Latina se debe a la migración de miembros de bandas delictivas hacia Estados Unidos. La verdad que fue muy duro, muy duro. Todo el mundo se sintió aludido y ofendido porque fue muy humillante en esa expresión, pero bueno, ¿qué otra cosa se puede esperar de Donald Trump? Y por si alguien no recuerda aquellas diatribas xenófobas y discriminatorias de Trump contra el líder salvadoreño, te cuento, Ivette, o recuerdo que el magnate republicano dijo textualmente: hay un país que me gusta mucho, primer reconocimiento, le gusta El Salvador. O sea, él tiene sentimientos encontrados, ¿no? Sí, como siempre. Él dice, me gusta mucho. El presidente tiene mucha popularidad. Bueno, es su competencia, ¿no? Porque él también se siente muy populoso, muy popular, por ser un buen pastor de su país. Su criminalidad está bajando. Él dice que los entrena, y vengo leyendo esto hace 2 años y dijimos, vamos a ver de qué se trata. Y me di cuenta que no los está entrenando, sino que envía a estos tipos criminales, traficantes, reclusos a Estados Unidos. Él no lo dice, trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso, expresó Trump en referencia a Bukele. Y bueno, él no hace un trabajo maravilloso. Así cerró aquella fatal expresión, que es lo que ahora hace que todo el mundo se sienta asombrado por la presencia de este asesor tan cercano de Donald Trump acá en El Salvador, allá en El Salvador. Ya me siento como si estuviera dentro. Y bueno, ahora parece que está tratando el hombre de rectificar el rumbo, tratando de subsanar ese grave error discursivo que cometió, y ha sido precisamente Steve Cortés el enviado a calmar las aguas y ver cómo le entra de nuevo al salvadoreño, que seguro lo va a perdonar, no me cabe dudas, porque ya conocemos el pragmatismo de Bukele. Él no se pelea con nadie, pero lo va a ubicar, lo va a poner en su lugar a Donald Trump para que no ose pasar la raya del respeto que yo considero que se merecen mutuamente el presidente y el expresidente de los Estados Unidos, que aspira ahora a volver a la poltrona de la Casa Blanca. ¿Qué te parece? Pues así es, Margarita. Es que Trump ha sido lamentablemente un boquisuelto total, y va diciendo las cosas sin pensar en lo que puede generar, ¿no? Él cree que precisamente por ser tan popular y por ser un rockstar, digámoslo así,
puede hacer y deshacer en todos sus movimientos. Lo hemos visto en diferentes escenarios, lo hemos visto como gestor de un reality hace mucho tiempo, cuando manejaba El Aprendiz, The Apprentice, la famosa frase, ¿no? You are fired. Y ese siempre ha sido su espíritu, ese ha sido el yo mando, el yo soy el que tengo la plata, yo soy el que figuro. Así que ese es Donald Trump. Y entonces tienen que acudir sus asesores a limpiarle la imagen. En este caso, pues Steve Cortés es un hombre de comunicaciones. Él es comentarista, ha estado muchísimo tiempo en campañas políticas, también en la parte económica, como tú bien lo decías, en Wall Street, y ha sido muy, ¿cómo se dice? Especialista, pues, en estos temas de los mercados financieros. Él empezó en la CNBC. Una conferencia con él vale más o menos $25,000, Margarita, para ir mirando qué tipo de perfil tiene, ¿no? Ha sido representante televisivo de la campaña presidencial de Trump y es miembro también del Consejo Asesor Hispano de Trump. Así que por sus orígenes latinos tiene esta capacidad y por supuesto es como un puente que se le tiende a Trump con la comunidad latina, que no es tan fácil en estos momentos, dado que Trump, por ejemplo, con los migrantes ha sido bastante crítico y bastante... ¿cómo se dice? Inmisericordia, sobre todo con aquellos inmigrantes ilegales. No estamos hablando de los que llegan normalmente a hacer una empresa, porque es más, la idea es que se haga empresa en Estados Unidos, ¿no? Ese es otro tema. Pero los migrantes ilegales son los que ellos atacan con más fuerza. Y pues en este caso, pues la idea es que se gestiona como un puente, digámoslo así, para que haya una cohesión entre esas políticas de empoderamiento que incluyan la libertad, la desregulación y la reforma migratoria, y que hay oportunidades y obstáculos para las empresas estadounidenses en relación con el tema del grupo hispano. O sea, hay que ir a atacar esos obstáculos y hacer esas relaciones más fuertes para que haya un verdadero crecimiento y un verdadero equilibrio. Eso es lo que plantea un Steve Cortés, que es, digamos, como la figura que está en este momento acaparando los focos, porque él fue el que estuvo con Bukele y en ese tweet puso su fotografía y dijo que había mucho que aprender de... Hechizado, te digo, yo lo veo hechizado, en la foto se le ve. Así es. Cayó bajo el magnetismo de Bukele. Sí, así la es. Bukele manía. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Dale. Este no era simplemente un encuentro entre un comentarista y un presidente. Era una oportunidad para dejar claro quién tenía ahora la posición dominante en relación bilateral. Las palabras de Cortés, expresadas con una mezcla de admiración y necesidad, resonaron en el ambiente. El Salvador está haciendo cosas buenas. Estados Unidos puede aprender mucho de nuestro vecino de Latinoamérica, escribió en sus redes sociales. Este elogio, que en otro contexto podría haber pasado desapercibido, en esta ocasión se percibió como una súplica encubierta, una petición para que Bukele dejara atrás el pasado y permitiera que el futuro se tejiera con un nuevo entendimiento mutuo. Mientras las calles de San Salvador, normalmente llenas de actividades y vida, parecían detenerse ante el encuentro entre Cortés y Bukele, los observadores internacionales seguían con atención cada movimiento. Este no era simplemente un encuentro entre un representante del entorno de Trump y un presidente latinoamericano. Era una muestra palpable de que Bukele, con su estilo de gobierno audaz y su retórica desafiante, había logrado
lo impensable: doblegar a aquellos que alguna vez lo criticaron con dureza, incluyendo al propio Trump. El bloque republicano, que bajo el liderazgo de Trump había proyectado una imagen de fuerza y determinación inquebrantable, ahora se encontraba en la incómoda posición de tener que inclinarse ante un hombre al que había subestimado. En Washington, las repercusiones de este encuentro no tardaron en sentirse. Los antiguos aliados de Trump, muchos de los cuales todavía detentan un poder considerable en el Partido Republicano, observaban con una mezcla de sorpresa e inquietud cómo se desarrollaban los acontecimientos en El Salvador. La visita de Cortés fue interpretada por muchos como un signo de los tiempos, una señal clara de que la reelección y relación entre Estados Unidos y América Latina estaba entrando en una nueva fase, una en la que el poder y la influencia ya no estaban tan claramente definidos. Para Bukele, este momento no solo marcaba un hito en la diplomacia salvadoreña, sino que también subrayaba su creciente influencia en la región. Una influencia que ni siquiera los más poderosos podían ignorar. Mientras tanto, Bukele, con su característico uso astuto de las redes sociales, amplificó el mensaje que Cortés había traído consigo. Su cuenta de Twitter, normalmente un espacio donde el presidente salvadoreño lanza críticas y desafía a sus oponentes, se convirtió en un escenario donde la victoria simbólica sobre el bloque republicano se celebraba con entusiasmo. Es que Margarita, Salvador está retomando un camino que perdió hace muchísimo tiempo. Hay una proyección que se hizo desde la CEPAL, de que el potencial que tiene El Salvador para recuperarse y ser líder en la región es bastante amplio, como lo fue en los años 60, que era el país más dinámico de la región. De hecho, estas proyecciones de crecimiento en el PIB para el 2024 habían sido del 3.5%. Y antes se había dicho que iba a crecer un 3%. Ya el Banco Central de Reserva de El Salvador proyectó que el crecimiento económico rondaría entre un 3.5% y un 4%. Entonces, esto ha sido un crecimiento progresivo desde el 2000, por debajo del promedio regional, y ahora está por encima del proyecto regional. Esto también lo mencionó el expresidente del Banco de la Reserva en El Salvador. Y mencionaba él que en los años 60 Salvador había subido al 6%, por lo que podrían volverse a recuperar ese crecimiento, ¿no? Y que como Bukele ha estado haciendo unas apuestas estratégicas, económicas, sobre todo en los temas de alimentación, tecnología y logística, recordemos también todo el tema económico con la implementación del Bitcoin, pues puede llegar a convertirse en ese líder regional que todos pues esperan, ¿no? Una cosa importante es que la inflación allá en El Salvador también ya se estabilizó, y eso ha permitido que la economía siga creciendo de manera positiva, y la meta del gobierno de Bukele es sacar a 600,000 salvadoreños de la extrema pobreza, haciendo un énfasis especial en la reactivación económica, con el tema de después, obviamente, de asegurar la tranquilidad, obviamente, tras combatir a las pandillas, que fue la primera parte del gobierno que tuvo anteriormente Nayib Bukele. Qué buenas noticias has dado con todos esos indicadores de desarrollo económico que está logrando paulatinamente el salvadoreño. Pero bueno, Ivette, hay una pregunta que uno debe formularse, y es: ¿qué importancia tiene para Estados Unidos y para quien resulte electo presidente de Washington, o sea, del país, el próximo 5 de noviembre, mantener una buena relación con El Salvador? Y por supuesto con su presidente, que también fue reelecto, Nayib Bukele. Bueno,
yo te digo algo, aunque algunos analistas ubican en primer lugar de los aspectos más importantes el compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo económico integrador, yo veo que hay un aspecto que supera a todos los demás y que a Trump le debe interesar muchísimo. Y es, sí, por supuesto, si es él el que llegara a tomar la llave de la Casa Blanca, como está pretendiendo hacer. Y es el tema de la migración y la seguridad. Bueno, convengamos, Ivette, que El Salvador es un socio clave en los esfuerzos para reducir la migración irregular y las amenazas que plantean las organizaciones criminales transnacionales y las pandillas, porque esas organizaciones se trasladan hacia diversos países con todo lo que llevan, ya sabemos, de las drogas, el fentanilo, y demás. Bueno, se supone que el flujo migratorio salvadoreño hacia Estados Unidos ha disminuido a raíz de las políticas de seguridad que ha aplicado Bukele, aunque más de 2 millones de salvadoreños consideran a Estados Unidos su hogar. Tú dices que alrededor de 600,000 salvadoreños quedarían bajo los planes de Bukele de salir de la pobreza, pero hay unos cuantos millones, sí. Entonces, lo que eso hace es que enriquece los lazos culturales y económicos entre Estados Unidos y El Salvador. Algo que también le debe interesar mucho a Donald Trump, porque mientras mejor estén la gente en sus países centroamericanos, bien atendidos, con políticas públicas de contención y demás, menos olas migratorias ilegales, como bien tú aclaraste, habrían hacia Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesa la migración, le interesa mano de obra para ponerla a trabajar allá en diferentes estados, pero no le interesa, por supuesto, le molesta y le trae muchos problemas en la migración ilegal. Entonces, el método empleado por Bukele para poder poner orden en el caos que imperaba en El Salvador por la actuación de esas pandillas maras que sembraban el terror asesinando gente humilde. Lo cierto es que a partir de todo ese programa que él ha hecho con tremenda valentía, enfrentando desafíos, críticas de todo punto, ha sido resultado de la forja de ese líder de nuevo tipo que es Nayib Bukele, al que nadie puede negarle el protagonismo principal en esos cambios significativos que ha tenido ese país centroamericano, como es la reducción drástica de los homicidios. Bukele implementó una estrategia de seguridad que se conoció como la guerra contra las pandillas, que llevó a la disminución histórica de los homicidios en 2023. Ahí El Salvador ya registró 0,4 homicidios por día, nada más, y se convirtió en uno de los países más seguros de América Latina. Ahora ya se está hablando hasta de un despegue del turismo para que la gente vaya tranquila y confiada a disfrutar de los encantos de El Salvador y de los rubros económicos exquisitos que tiene, como un café de primerísima marca. A propósito, Nayib Bukele sacó hace muy poco su propia marca de café, de que había sido un sueño de él como empresario, algo que por supuesto le debe interesar también a Donald Trump, que es otro empresario, y habría empatía entre empresarios y uno aprender del otro. Sin embargo, esta estrategia ha sido la estrategia de la seguridad que ha aplicado Bukele ha sido objeto de denuncia. Por eso yo te decía que el camino no ha sido lleno de pétalos, de rosas, ni mucho menos, ha sido duro, difícil, lo han acusado de violación a los derechos humanos, por parte de organizaciones como Amnistía Internacional, que siempre está metido en todo ese asunto, Human Rights, en fin. Human Rights Watch, sí. Pero bueno, frente a esto se ha visto a todo un líder argumentando con firmeza que lo primero es la vida y la seguridad de todo su pueblo. Y nadie lo ha podido parar, porque es cierto que la inseguridad golpeaba las calles y las zonas rurales y la emigración era huyendo en masa contra ese flagelo. Pero hoy El Salvador es otro país.
Entonces, por eso yo decía, volviendo al principio, que puede haber algunos aspectos que sean de interés para quien resulte presidente de los Estados Unidos ahora en noviembre, pero el tema migratorio es muy importante, mantener un nexo con un país que pueda frenar la migración que afecte a Estados Unidos. Y uno de los países emisores de migrantes es El Salvador. No es el único, está Honduras, está Costa Rica, está Nicaragua, Guatemala, todos esos países que están ahí en ese... Pero también El Salvador, por eso se dice que ellos sienten que Estados Unidos es también su casa. Por supuesto, Margarita. Hay que ver estos movimientos. Pues tú decías ahorita que entre empresarios se entienden, pero yo te digo, con Donald Trump no creo que nadie lo entienda. El hombre es autosuficiente. De hecho, si tú te das cuenta, cuando tú lees todo lo que él ha hecho como empresario o ves su biografía, pues ha tenido muchísimas quiebras económicas. Obviamente, sí. en el entorno en el que se mueve en Estados Unidos, esa filosofía de la competitividad y la carrera por ser el más fuerte, el mejor, el que tiene más dinero, el más exitoso, pues estos casos de caídas y levantes, pues son un ejemplo, ¿cierto? Pero no es precisamente el ejemplo que muchos quisieran mostrar. Hay otros líderes que pueden demostrar, unos empresarios que de verdad dice uno, oh, sí, son interesantes, ¿no? Yo me voy, no sé, ya es una cosa muy personal, pero yo comparo, por ejemplo, un Steve Jobs que ya no nos acompaña lamentablemente, y toda su vida, todo lo que logró con todo lo que le pasó, porque lo sacaron de su propia empresa, con un Trump, y digo, no es posible que este hombre haya sido ahora presidente y pretenda volver a la Casa Blanca con todas esas ideas que uno de verdad a veces se aterra, Margarita. Pero eso bueno, tiene que ver mucho con el ego muy grande que tiene, un ego personal, una ambición de poder muy grande. Y también hay que entender que desde que él se dedicó a la política de lleno, pues ha abandonado un poco el negocio inmobiliario que lo hizo fuerte en toda la región. Incluso él trató de entrar a Cuba con un negocio inmobiliario, eso no te lo habían contado. Sí, pero bueno, no pudo hacer nada ahí. Pero hay que sumarle a eso que el tipo tiene una pila de causas judiciales y las multas le tienen que haber bajado el patrimonio sensiblemente, ¿eh? Así de que hecho, no sé en los listados cuántos billones tendrá. En los listados que saca Forbes, Margarita, ¿Sí? no es el tipo más rico, No. está de la lista, son de los más bajitos, o sea, no es el que uno diría, wow, un Bill Gates o algo así, no, para nada, no está en esos rangos. Por eso te digo, desde lo empresarial, él está en una caída vertiginosa y desde que se dedicó de lleno al tema de la política y está con todas estas causas que yo te digo, que lo hacen pagar multas muy fuertes, grandísimas. Vamos a ver, Margarita, el siguiente corte. Dale play. Perdió la oportunidad de reforzar su imagen de líder implacable, compartiendo imágenes y mensajes que subrayan su triunfo y dejando claro que aquellos que alguna vez lo criticaron ahora estaban buscando su favor. En el contexto internacional, la visita de Cortés a El Salvador fue vista como un reflejo de los cambiantes movimientos, cambiantes dinámicas de poder en la región. Los analistas políticos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, coincidieron en que este evento representaba un giro en las relaciones entre ambas naciones. No se trataba simplemente de la rendición de un comentarista pro-Trump, sino de un indicio de que los vientos políticos están cambiando y que Bukele, con su estilo directo, a veces confrontacional, había
logrado establecerse como una figura clave en el tablero global. La historia de esta visita, sin embargo, no se limita a un solo capítulo. Con cada movimiento estratégico, Bukele parece estar escribiendo un nuevo guión para su país. Uno en el que El Salvador ya no es el subalterno de potencias mayores, sino un jugador clave en la arena internacional. Y mientras Steve Cortés regresaba a Estados Unidos, seguramente consciente del peso de lo ocurrido, la narrativa continuaba, tejiéndose con Bukele como el arquitecto de un nuevo orden en el que los poderosos deben agachar la cabeza y pedir perdón. Este momento, cargado de simbolismo, no solo subraya el ascenso de Bukele en la política global, sino que también revela las tensiones y contradicciones que marcan la relación entre Estados Unidos y América Latina en la era post-Trump. Pues ahí lo tienes, Margarita. Nayib Bukele, pues es todo un personaje, lo hemos visto ya en otros escenarios. Como bien lo decías, tú hiciste anteriormente pues un resumen de ese primer periodo que fue enfocado a la seguridad. En este momento estamos enfocados en ver ya la siguiente etapa, que es la reactivación económica, que poco a poco ha ido mostrando también con todos los desafíos que se le han presentado y también con sus políticas desafiantes a Occidente, porque recordemos, Margarita, que él no tiene ningún problema en negociar con China o en negociar con Rusia y negociar con Estados Unidos. Para él eso no es importante. Ya ha demostrado también que no es el típico casado con izquierda o derecha, ya no lo es. Lo hemos visto, tampoco se declara de centro. Él dice, yo tomo lo que funcione para mi gente y trabaja por su gente, efectivamente. Él no trabaja para sí mismo o para los empresarios, como lo mencionó hace unos meses atrás, cuando habló del tema de los alimentos. Acordémonos que les hizo una advertencia a los intermediarios que los abusadores, abusadores y abusar de la gente con los precios. Ustedes ya vieron lo que hice con las pandillas, no se busquen lo mismo en este punto y no me importa, hasta se declaró chavista en ese momento, que fue un golpazo pues para todo el mundo, pero igual sigue manteniendo una filosofía pues que él maneja muy estratégicamente y esto es lo que le da una ventaja sobre otros gobernantes de la región. Y por esa impronta que hemos descrito acerca de Nayib Bukele, probablemente Donald Trump esté arrepentido de haber disparado esos dardos venenosos en contra de Bukele. Porque si él pretende llegar nuevamente al poder en Washington, va a necesitar de una relación armoniosa con el salvadoreño que ha brillado a nivel global con esa firmeza, con esa valentía con la que no solo afrontó el tema de las pandillas peligrosas, las más peligrosas que recuerde la historia de nuestro continente, y no conformarse con ponerlos presos, sino ponerlos a trabajar para que paguen con su esfuerzo el daño que le han hecho a ese humilde pueblo de El Salvador. También Trump le debe interesar mantener con el país de Bukele esos vínculos de seguridad y de defensa, donde el país ha sido un socio fuerte para Estados Unidos. Es algo que también es de gran interés y que no podemos dejar de lado. Todos saben que la relación con el país del norte ha enfrentado muchas tensiones en tiempos recientes, sobre todo con el gobierno de Biden. Ha habido cruces, chisporroteos, cortocircuitos, como se les quiera llamar, fuerte. Y eso ha llevado a una reducción de la cooperación estadounidense con instituciones salvadoreñas oficiales. Bueno, pero las cosas pueden cambiar y yo creo que esta visita del asesor de Donald Trump puede marcar un futuro mucho de mayor respeto, de mayor cercanía y de mayor compenetración entre ambos líderes.
no vamos a decir ya o asegurar que Donald Trump va a ser el presidente de Estados Unidos, porque lo que está haciendo Kamala Harris está poniendo en peligro esa posibilidad. Así que, pero bueno, eso es tema para otro momento. Así que, Igual de de hecho, candente, ya Margarita. está no solo recaudando una suma voluminosa de dinero en la campaña, sino que está ganando con una empatía, porque la empatía juega mucho y a veces Donald Trump, por esa lengua suelta que tiene y esa manera, digamos, agresiva de su discurso, que puede lastimar a tantas personas, pues en lugar de ganar adeptos, lo que hace es perder seguidores. Y bueno, Kamala Harris tiene una sonrisa, es mujer, tiene cierto encanto y bueno, después está la política detrás. Por eso digo, es tema para otra ocasión que yo y vos también seguro le vas a prometer a nuestra audiencia, a la cual estamos ya agradeciendo los minutos regalados para escuchar este tema sobre Estados Unidos y El Salvador. Y bueno, invitarlos a que se sumen a nuestro canal Prensa Alternativa Voz de la Patria Grande para hacer mucho más grande y amplia nuestra familia periodística. Adelante, Ivette. Así es, Margarita. Muchas gracias por todo este espacio que siempre adelantamos y gracias a nuestra audiencia que nos comenta, nos apoya, nos aporta y por supuesto nos hace hacer nuestro trabajo mucho mejor cada día. Los esperamos, los invitamos a formar parte de la comunidad de la Patria Grande. Suscríbanse, vuélvanse miembros, acérquense al equipo de Prensa Alternativa, al gran proyecto liderado por nuestro director Juan José del Castillo. Nos vamos con la frase del día. El mejor diplomático es aquel que habla más y dice menos. Oscar Wilde. Como siempre, los dejamos y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.